Ya, entonces la semana pasada, no, perdón, el miércoles pasado, estábamos viendo lo que era la teoría del muestreo. Habíamos visto lo que era el paso de lo que sería la señal analógica a lo que sería la señal discreta, ¿no? Donde esencialmente lo que hacíamos era tomar el teorema de Nyquist, ¿no? Que nos decía mínimamente tenemos que tener una frecuencia de muestreo mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima, ¿no? Y decíamos mínimo es el 2, ¿por qué? Porque se iba a sobrelapar una contra la otra, ¿no? Pero veíamos también que una frecuencia mínima de muestreo medio que no era lo óptimo, ¿no? Esencialmente es lo que habíamos chequeado en la anterior clase, ¿no? Poniéndolo en resumen, ¿ya? Entonces, para tomar en cuenta este aspecto, nosotros lo que vamos a hacer es directamente una serie de pasos. Estos pasos nosotros lo vamos a manejar de la siguiente manera, ¿no? Vamos a tener efectivamente lo que hemos hecho ahorita, que sería el muestreo. Vamos a poner bonito, a ver, con este bloquecito, ¿no? Un bloquecito que va a ser el muestreo. ¿Ya? Este muestreo que lo vamos a denominar discretización. Luego de discretizar, nosotros vamos a pasar a un proceso de cuantificación. Y finalmente vamos a trabajar en lo que sería un proceso de codificación. Entonces, si nosotros manejamos lo que teníamos en la anterior clase, directamente estaríamos apuntando a estos tres procesos, ¿no? Solamente habíamos chequeado el proceso de discretización, ¿no? Entonces aquí tendríamos esencialmente nuestra señal de entrada. Luego tendríamos de aquí a aquí nuestra señal iba a cambiar. Para tener finalmente aquí a la salida lo que sería una señal digital, ¿no? Entonces, si ustedes gustan, aquí tendríamos una señal analógica. Nuestra señal analógica, un poquito más grande. En este punto de acá, después de la discretización, vamos a tener una señal discreta.
es lo que hemos visto en la anterior clase. Luego tendríamos acá una señal cuantificada. Finalmente, terminaríamos con lo que sería la señal codificada o señal ya digital, ¿no? Entonces, ese realmente sería nuestro proceso interno que tendríamos que tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces hablaríamos de un proceso que va a tener varios pasos para poder lograr tener efectivamente lo que sería nuestra señal discretizada, ¿no? Si hay alguna preguntita en cualquier momento, me interrumpe nomás, por favor. Entonces, el proceso de llevar de la señal una lógica muestreada a la señal digital pasa por la discretización de la señal a través de lo que sería un ADC con un periodo de muestreo. Como hemos visto en la anterior clase, repito una vez más. Luego veríamos lo que sería la cuantificación. Y codificación. En algún caso, ustedes van a ver en una bibliografía que todo esto lo ven directamente también con lo que sería un filtrado previo, ¿no? Es decir, antes que esto le colocan un bloquecito más, un cuarto bloque que, que sería el filtrado, ¿no? Eso es también tomado como un proceso de adecuación de la señal, ¿no? Aquí lo estamos poniendo bastante directo en ese sentido, tomando en cuenta que la señal de salida ya es directamente una señal digital con unos y ceros, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta eso, nosotros nos tocaría ver lo que sería el proceso de la cuantificación. Y aquí esencialmente es, si ustedes recuerdan lo que teníamos en la anterior clase, teníamos nuestra señal, ¿no? Que le íbamos a dar una relativa cantidad de medidas, ¿no? O si quieren de muestras, ¿no? Pero nosotros cuando hablamos de esto, directamente nos tenemos que dar un proceso a nuestra señal que estos valorcitos nos permita trabajarlos directamente en una especie de escala, ¿no? O si quieren una escala, ¿no? Entonces, cada una de estas va a estar dividida en una
una escala que puede ser lineal o puede ser logarítmica, ¿ya? Entonces, esencialmente aquí lo que tendríamos es que nuestra señal le vamos a dar, si gustan, niveles, ¿no? De tal manera que con estos niveles nosotros lo vamos a poder medir, ¿no? Entonces, aquí le estaríamos dando una serie de niveles a la señal que nosotros vamos a trabajar. Esto tiene una cosa buena y una cosa mala, ¿no? A ver. Entonces, ¿qué sería la parte buena? Nosotros lo vamos a, por un lado, limitar a una cantidad de niveles. Esta cantidad de niveles a nosotros nos va a permitir trabajar directamente con lo que sería una limitación de nuestra señal, ¿no? Es decir, si nosotros le vamos a dar una serie de valores, en este caso, por ejemplo, estaríamos trabajando con una señal. A ver, vamos a insertar aquí una señal cita aleatoria. Digamos una cosa así, ¿no? Vamos a dar un contorno más gruesito, colorcito, ¿no? Entonces, directamente los valores que nosotros le vamos a asignar son específicamente trabajados de acuerdo a lo que estaríamos teniendo, entre comillas, atravesado. Por ejemplo, digamos, en el caso de acá, nos vamos al más aproximado, que sería aquí, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de este valorcito, el siguiente, por ejemplo, que vamos a tener, sería este de acá. Nosotros podríamos hablar, por ejemplo, estoy tratando de seguir un periodo que vaya por aquí, que vaya por aquí. En el siguiente caso, digamos aquí. ¿No? Como de esos puntitos que estamos poniendo, van a ser los puntos que realmente estamos cuantificando o midiendo, si ustedes gustan, de acuerdo a lo que serían los puntos, ¿no? De medición, entre comillas. Entonces estamos tomando las muestras a la señal de acuerdo, pero a nuestras líneas de cuantificación, ya no solamente a la parte vertical, sino también a la horizontal, ¿no?
Ahora voy a aprovechar el zoom que tiene la computadora para que sea más evidente acá los errores, ¿no? Si ustedes observan aquí, medio que podríamos hacerle pasar, ¿no? En realidad estaría ahí la parte de acá, pero fíjense, la señal está más abajo, ¿no? En este otro caso la señal también está más abajo, aquí está más arriba nuestra señal, aquí también, ahí prácticamente está bien nomás, aquí está un poquito más abajo, aquí está un poco más abajo, aquí coincide, pero esta partita de acá se pierde. Esta parte de acá, por ejemplo, está perfecta, aquí también, pero aquí, por ejemplo, hay un desplazamiento, ¿no? Tranquilamente podríamos haber tomado este lugar de la señal, por ejemplo, ¿no? Dependiendo si está más aquí o más aquí, seguramente va a haber, ¿no? A este de acá, estimados compañeros, le vamos a denominar error de cuantificación. Lo ponemos con una rate. Rojita y gruesita. También teníamos aquí, ¿no? Aquí también hay un error de cuantificación. Aquí es evidente también. Aquí decíamos también hay un errorcito de cuantificación. Donde más teníamos uno evidente era este lado. Acá también había. Finalmente aquí. Entonces, estos rojitos que decíamos acá, los vamos a denominar errores de cuantificación. Vamos al tamaño normal. Aunque pareciera que no es la gran cosa. En lo que se refiere a la resolución, sí estaríamos, entre comillas, en problemas, ¿no? ¿A qué nos referimos con los errores de cuantificación? Esencialmente a errores ya no en el eje horizontal del tiempo, sino en el eje de la amplitud. Entonces, estaríamos tomando en cuenta lo que serían los errores que se cometen por esta cantidad de niveles que nosotros estamos dando, ¿no? Esencialmente aquí lo que estamos dando es una cantidad finita de niveles de medición. Le vamos a cuantificar a nuestra señal. Pero esto nos va a determinar también lo que son errores de cuantificación. Si suponemos que existen n bits para determinar el nivel o la cantidad de niveles, mejor le pondremos,
Nosotros sabemos que los bits pueden tener dos valores, ¿no? 1 o 0. En ese sentido, entonces, podríamos colocar que el número de niveles va a ser igual a n, perdón, a 2 elevado a la n. Entonces, los n bits que nosotros vamos a poder determinar van a darnos una cantidad de niveles, ¿no? Entonces, el error de cuantificación si nosotros vemos este de acá, le podemos decir que el tamaño de acá es de un cuanto. A esto le vamos a llamar el tamaño de cuantificación, o si quieren, un cuanto. Entonces, si este es el tamaño máximo que nosotros tendríamos de codificación, nuestro error de cuantificación, que va a ser igual simplemente a un medio de cuanto, ¿no? O sea, no podría superar la mitad de cuanto, ¿no? O esto para arriba o para abajo, que va a haber el error, pero se tiene que existe un error, ¿no? Y el máximo error, como estamos viendo acá, es justamente de medio cuanto, ¿no? Entonces es un máximo medio cuanto que nosotros vamos a tener de error. Obviamente, si hablamos de una escala lineal, entonces vamos a tener la amplitud máxima dividido entre 2 a la n. Pero si es una escala logarítmica o de otro estilo, entonces no vamos a trabajar con eso, ¿no? Bien, vamos a tomar esto de acá para hablar de lo que sería la siguiente etapa, que sería la codificación. Entonces la codificación lo que va a dar es un código de bits para cada uno de los niveles de medición. Entonces, ahí existen varios códigos, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos son 8 niveles, entonces podríamos poner aquí 000, el siguiente nivel 001, 010, 011, 100,
1, 0, 1, 1, 1, 0 y finalmente 1, 1, 1. A ver, esto lo pondremos un poquito más chico para que entre directamente acorde a nuestro... Entonces, esta sería, por ejemplo, la codificación que le podríamos dar a estos niveles. Está exactamente bien que digamos. A ver. No es pizarra, pues. A ver. Tal vez un poquito más junto. Quitamos espacio. A ver. Este está bien. Espaciado de 1,5. 2 es mucho. Ahí creo que va, ¿no? Entonces, cada uno de los niveles que he trazado estaría tomando en cuenta un valor. Y vamos a poner, por ejemplo, que vaya desde ahí. Y este de acá específicamente lo voy a borrar. Claro, podríamos nosotros manejar esto de manera distinta y que sea justamente al revés, ¿no? Entonces, la codificación de esto va a depender justamente de el tipo de código que estemos manejando, ¿no? Esencialmente, nosotros podríamos trabajar, por ejemplo, con varios tipos de código. A ver, pondremos unos 4. Por ejemplo, lo que sería el binario natural, que sería este de acá. Podríamos darnos, vamos a ponerle de 16 bits. Podemos hablar, por ejemplo, código BCD. El BCD solamente nos va a dar del 1 al 9, ¿no? Entonces hablaríamos esto de acá. Este sería el BCD natural. Podemos hablar del BCD exceso 3, por ejemplo. Es simplemente el BCD y le sumamos 3, ¿no? Aquí tendríamos 0 más 3, 3, y estaríamos hablando desde acá. ¿No? Entonces tendríamos del 0 hasta el 9, por ejemplo, ¿no? Otro que se utiliza bastante es el Hamming, ¿no? Para este, por ejemplo, lo que hacemos es generar, por ejemplo, vamos a tener aquí el 0 y el 1.
Luego nos imaginamos que hay un espejito. Y entonces le vamos a poner aquí 1, 1, 1, 0. Luego nos imaginamos que hay otra vez un espejito. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Aquí le aumentamos inicialmente ceros. Y luego unos. Nos imaginamos nuevamente el espejo. 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 1. 1, 1, 0. 0, 1, 0. 0, 11. 0, 0, 1 y 0, 0, 0. ¿No? Y aquí lo aumentamos a la primera parte unos, lo de abajo. Y luego ceros. ¿No? Entonces, se fijan, lo interesante de este Hamming es que es un código Hamming de distancia 1, y no solamente eso, sino además cíclico, porque desde aquí hasta aquí solamente varía un bit, ¿no? Un bit cambia acá, un bit cambia acá, de acá a acá, etcétera, ¿no? Cualquier lugar que agarremos solamente varía un bit, ¿no? Es la característica del código Hamming. Bueno, y como estos 4 que hemos puesto de ejemplo, hay n códigos que nosotros les podemos asignar. Obviamente, de acuerdo a la cantidad de niveles, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 códigos distintos que le podríamos asignar a nuestros a nuestros distintos códigos, ¿no? Teoría de muestreo 2 le ponemos. No sé si hay alguna preguntita. Repito, son conceptos relativamente sencillos, pero que son importantes para nuestro caso. Bueno, como el lunes no nos vamos a ver, yo les doy anticipadamente un feliz día del estudiante. El lunes es el día del estudiante y como lo estaban recordando, el día 21 de septiembre. Entonces, qué mejor que estudiar, ¿no ve? Para esto. Entonces, si no hay alguna preguntita,